Ramiro Pérez estaba devastado. Había sufrido el peor golpe emocional en su vida. Apenas cursaba la universidad, pero él ya había hecho planes para el resto de su vida. Estaba enamorado y planeaba vivir con su novia en cuanto consiguiera trabajo y pudiera rentar un departamento en el sur de la ciudad. Su situación familiar siempre había sido muy dura. Vivía en una casa con 5 hermanos y sus padres apenas si podían atenderlos. Además eran de origen humilde, por lo que cuando cumplió 17 años, Ramiro ya había sido avisado que sus padres no podrían seguirlo apoyando con sus estudios. Situación por la cual el joven apenas salió de la preparatoria y se puso a trabajar. Era difícil, pero dividía su tiempo entre un trabajo como ayudante en una oficina notarial y los estudios en la Facultad de Economía. Si bien no le iba tan mal para el puesto tan sencillo de medio tiempo que desempeñaba, lo que en verdad se le dificultaba era que apenas si podía costear los gustos de su novia. Así es, no importaba que él se desgastara en complacerla, en cuidarla y consentirla, ya que para ella siempre era poco lo que el joven hacía. El caso es que después de medio año de hacer todo por tenerla contenta, un día la vio subida en un auto bastante ostentoso. Y es que para suerte y mala fortuna de Ramiro, él era en cierta forma apuesto, carismático y de buen corazón, por lo que aquella muchachita, una jovencita de físico atractivo y rostro angelical, al principio se había visto muy atraída hacia él. Pero cuando comenzaron a salir regularmente fue que ella se dio cuenta que el pobre muchacho apenas si tenía dinero con el cual complacerla. Apenas si tenía la capacidad para costearle sus gustos. Cosa que rápidamente fue mermando entre ellos. Sobre todo cuando ésta se vio cortejada en redes sociales por múltiples jovencitos, hombres mayores que ella, e incluso algunas mujeres. Situación que fácilmente se replicaba en fiestas y en los pasillos de la facultad. Ambos eran jóvenes y apenas comenzaban a vivir la vida de personas universitarias, por lo que cayendo en cuenta que ella podía tener prácticamente al hombre que quisiera, fue que un día eventualmente aquella persona apareció. Se trataba de un jovencito con mucho dinero, quien con ropas caras y un auto de lujo pronto logró convencerla de salir con él. Aquello era algo que nadie esperaba. La jovencita de inmediato se sintió soñada, apreciada y consentida. No podía resistirse a los lujos y buenos tratos de un muchachito pudiente, el cual, gastando fuertes cantidades de dinero en un par de comidas y en un par de cenas, ya la había convencido de salir con él y dejar a su novio Ramiro. Aquello fue un golpe muy duro para el joven humilde. Él ya se había imaginado su futuro con ella. Al ser ambos de origen similar, pensó que ella compartiría sus gustos, sus ambiciones y anhelos. Sin embargo, nada más alejado de la realidad. En cuanto la muchacha se vio rodeada de lujos y ostentosos regalos, fue que rápidamente cambió sus ambiciones de aquel entonces, ya que a partir de eso ella se dio cuenta que podía aspirar a más, que podía vivir una vida la cual en su entorno de origen solamente podía ser visto como algo lejano, pero que ahora, al darse cuenta que por su pura imagen y aspecto era posible obtener, fue que rápidamente cambió de idea. Razón por la cual, para terminar su relación con Ramiro, apenas si pudo hacerlo mediante un mensaje de texto al teléfono. Cuando el joven leyó el mensaje de su amada, apenas si pudo creerlo. Pensó incluso que se trataba de una broma, de una mala jugada. Sin embargo, no era así. Intentó llamarla, ir a buscarla, pero ella simplemente no aparecía. Él incansablemente fue a todas partes donde sabía que podía estar. Acudió a su casa, a su trabajo, a la universidad, pero nada. Durante una semana simplemente jamás pudo hablar con ella. Fue por eso que pasados esos días se plantó en la entrada de la facultad. Y ahí fue que por fin pudo verla. Solo que ya era muy tarde, porque para entonces ya era novia de un jovencito pudiente. Se trataba del hijo de un diputado federal, el cual no escatimaba en darle dinero a su hijo para cualquier cosa que quisiera, además de comprarle aquel fino carro del cual ahora su novia se bajaba pavoneándose de su nueva relación.
Aquello le creó un terrible dolor a Ramiro. Al verla bajar de ese carro con esas ropas ajustadas, con ese maquillaje exagerado, con esa actitud arrogante, parecía que se había equivocado de persona, que no era la misma mujer de la cual él se había enamorado. Sin embargo, no era así, ya que la chica siempre había sido vanidosa, pero ahora que su nuevo novio le pagaba todos esos lujos que quería, ella podía mostrar sin reparo su verdadero yo, su verdadera esencia en la vida. Cosa que no tendría nada de malo si en el proceso de ese cambio no le hubiera roto el corazón a Ramiro. Un joven del cual tan solo semanas antes decía estaba enamorada, del cual semanas antes decía que quería con todo su corazón. Palabras las cuales al parecer eran mentira, las cuales ahora Ramiro pagaba con la peor depresión de su vida. El caso es que desde entonces y por 3 días el pobre no pudo asistir a clases. Dejó su trabajo y se la pasó cerca del estacionamiento de la universidad esperando sin moverse de ahí para abordar a su amada. Buscaba hablar con ella, preguntarle, saber qué había hecho mal, en qué se había equivocado, en qué había fallado. Sin embargo, nunca pudo hacerlo. La única vez que la vio de frente y que pudo hablar con ella, todo había sido un desastre. El muchachito se puso a llorar, se hincó frente a ella y le rogó que no lo dejara, que no lo cambiara por otro. Pero ya era tarde. Aquello no sirvió de nada. Al contrario, esa humillación no solo lo hacía ver débil y menor, sino que confirmaba que ella definitivamente no sentía nada más por él. Tan solo pura lástima. Ramiro esa noche se fue con el corazón roto. Sabía que no había forma de recuperarla. Sabía que nadie ni nada podría cambiarla. Por lo que al entrar al metro pensó muy bien su futuro. Y no había otra opción. Lo mejor para él era aventarse a las vías y así poder acabar con aquella desgracia. Ahí, viendo fijamente al vacío, el muchacho se quedó parado por varios minutos en el andén de la estación Miguel Ángel de Quevedo. Tenía los ojos hinchados, los hombros caídos, y no hacía más que pensar en terminar con ese dolor que no lo dejaba ni siquiera pensar. Él ya lo había visto todo. Al momento de aventarse, aquello sería muy rápido. Cuando el vagón se acercara, él rápidamente se tiraría al frente, y no le daría tiempo a nadie de nada. Pensó en aventarse directo a las vías. Lo haría cerrando los ojos, y en tan solo segundos, su cuerpo sería cercenado por las ruedas del tren, destrozándolo entre este y los rieles, quedando como pedazos de carne deshechos por la bestia de metal que pasaría por encima de él, causando seguramente un desastre en el lugar, cosa que haría que el servicio de transporte se detuviera por algún tiempo. Y pensando que al no quedar reconocible, tal vez tardarían días en avisarle a su familia. Sin embargo, no importaba. A Ramiro le valía por completo si aquello terminaba en algo atroz, en un desastre sin solución, porque lo único que él quería era por fin terminar con su vida. Fue por eso que cuando llegó el momento se separó de la pared al inicio del andén. Caminó hasta el filo del pasillo y desde ahí vio hacia el túnel oscuro. Esperó por un par de minutos y cuando vio la luz a lo lejos, supo que su tiempo había llegado. Aguardó con tristeza en su rostro mientras el convoy se acercaba. Cerró los ojos. Una lágrima escurrió por su mejilla y él, sintiendo un terrible dolor en el estómago, simplemente soltó su cuerpo y se dejó caer hacia el frente. El ruido del tren sonaba muy fuerte, y cuando él estaba a punto de ir hacia las vías, fue que algo lo detuvo. Así es. Inesperadamente alguien lo había tomado del brazo y lo había jalado de vuelta al andén. Ahí Ramiro abrió los ojos. Él ya se había resignado a morir, a dejar de existir,
y acabar con su dolor. Sin embargo, no pudo hacerlo, ya que una jovencita había impedido que él terminara con su vida. Se trataba de una muchacha un poco mayor que él, de pelo negro, de ropas oscuras, y la cual con un semblante serio lo veía fijamente a los ojos. Ramiro no entendía. No sabía si era una broma, si estaba alucinando o si de plano ya había perdido la razón. No solo porque el momento no había llegado, sino porque además la mujer que ahora lo salvaba, a pesar de que era linda, tenía una expresión en su rostro de intriga, seriedad y algo de duda. Fue entonces, antes de que él pudiera decir algo, que la chica simplemente preguntó: ¿por qué? Ramiro no entendió la pregunta. Ramiro no entendió el cuestionamiento. Simplemente parpadeó nervioso y respondió ante su sorpresa: no entiendo. La jovencita soltó del brazo a Ramiro y, acercando su rostro de nuevo, volvió a cuestionarlo: ¿que por qué lo hacías? ¿Por qué quieres aventarte? Ahí Ramiro no aguantó más. Batalló por contener su tristeza, pero simplemente soltó las lágrimas. El pobre joven se quebró. Sintió pena por sí mismo. Sintió vergüenza de pensar que estuvo a punto de morir, de que a nadie le importaría y de que tal vez nadie lo recordaría. Fue ahí que la jovencita delicadamente lo abrazó y lo encaminó lentamente a la pared del andén. No te preocupes, ya pasó, ya pasó. Sácalo, sácalo y no te guardes nada. Después de eso, Ramiro lloró y lloró, caminando acompañado de la chica y sin ser consciente de a dónde se dirigían. Para cuando pudo darse cuenta, Ramiro y ella ya estaban sentados en las bancas de un parque. Ahí el joven, ya más tranquilo, se puso a platicarle todo: cómo su novia lo había dejado, sin importar que él se hubiera desvivido en hacer todo lo posible por consentirla y tenerla satisfecha. Habló durante mucho tiempo, 2 horas para ser exactos. Contó todo lo que le afligía, todo lo que lo tenía en ese terrible estado de depresión. Y fue entonces que se dio cuenta que ni siquiera sabía cómo se llamaba la jovencita que lo había salvado. Se limpió las lágrimas, se disculpó y le preguntó por su nombre. Marta se llamaba. Tenía 25 años, unos cuantos más que Ramiro, y se dedicaba a trabajar en un local de tatuajes en la colonia Doctores. La joven había esperado pacientemente a que Ramiro sacara todo lo que lo atormentaba, y al ver que ya se encontraba un poco mejor, fue que le dijo cómo es que lo había visto en aquel andén del metro. Según Marta, al verlo se dio cuenta de que estaba a punto de aventarse. Esto porque, según ella, era sensible a ciertas energías, a ciertas auras, las cuales ella podía ver en la gente. Si bien por el puro semblante era obvio que el joven se encontraba devastado, lo que a ella le intrigó al verlo fue aquel halo oscuro que emanaba por encima de él. Así es, según la jovencita, podía ver cuando alguien no solo tenía una energía negativa que lo rodeaba, sino que además podía ver cuando la muerte se comenzaba a postrar sobre ellos. Aquello Ramiro no sabía cómo tomarlo. Si bien agradecía que Marta lo hubiera salvado, le costaba trabajo entender lo que en ese momento escuchaba. Él no creía en esas cosas. El caso es que después de eso Marta se dio cuenta de su reacción y simplemente cambió la conversación. Marta platicó con él mostrándose muy comprensiva, muy empática, diciéndole que eso que él había sentido, eso que él había vivido, era algo por lo que muchos jóvenes de su edad pasaban. Aunque parecía ser el fin del mundo, con el tiempo aquello se iría diluyendo, por lo que lo único que le aconsejaba es que estuviera ocupado, que buscara entretenerse en algo que le apasionara, o como última opción,
buscar ayuda de gente que pudiera orientarlo y darle terapia. Solo que había un problema. Ramiro no tenía nada que le apasionara. Por el contrario, lo único que parecía importarle era precisamente su exnovia. Una relación amorosa que lo había obsesionado casi de forma enferma por meses. Razón por la cual no sabía en qué ocuparse. No sabía en qué entretenerse para dejar de pensar en ella y ese futuro ficticio el cual había tratado de construir. Fue ahí que Marta le dio su teléfono y le dijo a Ramiro que si él quería, podía llevarlo con alguien que quizá lo ayudaría y que muy probablemente le cambiaría la vida. Sin embargo, debía tomar algo en cuenta. Y esto era que se trataba de una filosofía poco común, secreta y en algunos sectores bastante mal vista. Ramiro preguntó a qué se refería. Sin embargo, Marta no dijo más y se despidió diciendo que si le interesaba, ella misma lo llevaría a aquel lugar. Pero que por lo pronto descansara, que se fuera a su casa y que tratara de calmarse, ya que lo que había estado a punto de hacer era muy fuerte y lo mejor que podía hacer era tratar de dormir y dejar que el descanso lo curara. Fue así que ambos se levantaron, caminaron de vuelta al metro y ahí Marta lo abrazó fuertemente diciéndole que no se preocupara, que tenía un enorme futuro y que si necesitaba ayuda, ella estaba ahí para apoyarlo. Ramiro sonrió, se subió al vagón y se fue directo a su casa. Aquella noche Ramiro pudo dormir como un bebé. Había sentido calor humano, apoyo y cercanía de esa extraña, la cual había llegado en el momento justo, en el momento preciso en que él por poco se quitaba la vida. Sin embargo, antes de dormir su mente se detuvo por instantes en algo extraño. Se trataba de aquella mirada, la cual era rara, penetrante, incluso podía decirse incisiva. Si no fuera porque lo había salvado, aquella mujer en otra ocasión seguramente lo hubiera intimidado. Los días pasaron, y por desgracia Ramiro no podía quitarse el sentimiento de tristeza. Batallaba por olvidar a su exnovia. Batallaba por dejar de pensar en ella, en cuánto la amaba, en cuánto la quería, en aquellos planes que tenía para vivir con ella. Por lo que viendo que por sí solo no podría superarlo, fue que llamó al número que Marta le había dado. Marcó en 3 ocasiones, dejando que la llamada sonara por varios segundos. Pero nada. Aquella mujer simplemente no atendía. Fue ahí que pensó que tal vez le había dado un número falso, sintiéndose aún peor, sintiéndose engañado. Por lo que cuando apenas estaba guardando su teléfono en el bolsillo, fue que se sorprendió al recibir un mensaje de texto el cual preguntaba: ¿estás bien? Después de ver la pantalla del móvil, Ramiro comenzó a respirar agitado. Por alguna razón aquella pregunta lo hacía sentir angustiado, como si el simple cuestionamiento le desatara unas enormes ganas de desahogarse y tratar de hablar con alguien, de no sentirse solo y sacar de su corazón todo lo que en ese momento le angustiaba. Fue por eso que de inmediato respondió que no estaba bien. Y rápidamente recibió la respuesta de Marta, de que lo vería en 30 minutos ahí dentro de la estación del metro Universidad. Ramiro respiró hondo y respondió: está bien. A los 20 minutos el joven ya estaba entrando al andén en el metro. Había llegado antes, pero para entonces Marta ya estaba ahí esperándolo. Fue ahí que Ramiro comenzó a desahogarse, diciendo que no podía con aquello, que no era capaz de superarlo solo. No tenía algo con lo cual mantenerse ocupado, y no había algo que pudiera borrar a su exnovia de su mente. Fue entonces que Marta le hizo aquella pregunta:
Dime, ¿en verdad quieres sacarla de tu corazón? A lo que él simplemente asintió, asegurando que sí, que sin duda alguna Ramiro quería no solo sacarla de su corazón, sino también de su cabeza. Fue así que Marta lo tomó de la mano y le dijo que la acompañara. Se subieron al metro y transbordaron algunas estaciones, dirigiéndose al norte de la ciudad. Al bajarse del metro tomaron un microbús y poco a poco Ramiro se dio cuenta que nunca había estado en ese lugar. Se trataba del municipio de Tlalnepantla, una zona de estrato social humilde y bravo. Ahí muchas de las casas estaban a medio construir, muchas de ellas prácticamente con paredes de ladrillos a medio terminar, con las varillas de construcción aún salidas de las columnas y bardas, con calzadas repletas de baches y poco transitadas. Sin embargo, no importaba. El estado emocional de Ramiro era tan malo que no le importó caminar al lado de Marta en esas calles tan poco amigables. Avanzaron por casi 20 minutos y al llegar a una calle con casas que al parecer estaban deshabitadas, fue que Marta por fin dijo: «Aquí es». Ahí Ramiro alzó la mirada y se dio cuenta que se trataba de una casa grande, en obra negra, con una reja de lámina oxidada la cual limitaba su acceso. El lugar era lúgubre, inquietante, poco amigable. Sin embargo, se trataba del destino prometido por Marta, ya que ahí, según ella, estaba aquello que lo ayudaría a salir de su depresión. Fue así que abrió la puerta y el joven entró seguido de Marta, quien guiándolo con su brazo en la espalda lo llevaba al interior. Ahí el joven comenzó a dudar. Ahí el joven sintió que algo no andaba bien. Él quería quitarse esa tremenda depresión de su mente, olvidar a la mujer que le había roto el alma, pero el aspecto del lugar lo hacía sentir algo inseguro, algo tenso, algo atemorizado. Y no es que el joven fuera temeroso o desconfiado, pero en verdad que aquel lugar era imponente. Se trataba de una construcción grande, de 3 pisos, la cual sin ventanas ni puertas tenía pasillos largos y oscuros. Pasillos por los cuales pudieron avanzar ayudados por el teléfono de Marta, quien prendiendo la luz iluminaba hacia el frente guiando a Ramiro. Ambos caminaron sin decir nada por unos segundos, cuando de pronto, una luz al fondo del lugar se encendió de repente. Ahí Ramiro quiso detenerse, quiso parar por un segundo. Sin embargo, Marta no se lo permitió. Le dijo que no desconfiara y que siguiera avanzando porque ahí dentro estaba la ayuda que él necesitaba. El joven dudó por un instante, pero sin poderse negar a nada simplemente continuó caminando hacia adentro. Al llegar aquello no era lo que Ramiro esperaba. Se trataba de una sala bastante grande, donde un hombre de aproximadamente 40 años parecía estar acomodando lámparas y una cámara de video. Ahí Ramiro se dio cuenta de que algo no estaba bien, que aquello no solo era algo de locos, sino que además corría peligro. Sin embargo, era demasiado tarde, porque en ese momento Marta lo tomó por la espalda y le inyectó algo en el cuello. Ramiro de inmediato comenzó a sentirse mal. Quiso correr, quiso irse de ahí, pero el joven apenas si pudo dar unos pasos para rápidamente terminar completamente mareado en el suelo. A partir de ahí lo que sucedió no fue real, al menos para Ramiro, quien veía completamente alterado de sus sentidos todo a su alrededor. El joven no sabía que estaba en el piso. Sin embargo, veía cómo poco a poco todo su cuerpo flotaba en el aire mientras él estaba acostado.
No sabía ni cómo ni cuándo, pero de pronto notaba cómo las paredes y el techo se movían, cómo sobre de él pasaban de largo, haciéndolo viajar entre los pasillos de aquella casa en obra negra. Sin embargo, no podía distinguir de qué se trataba. Todo era confuso. Todo lo hacía dudar, aunque aquella sensación para nada era algo incómodo o inquietante. Por el contrario, el joven sentía una enorme tranquilidad, una enorme felicidad en su mente. El dolor que había experimentado durante días en su pecho, el vacío que lo había atormentado todo ese tiempo ya no estaba. Tan solo una sensación de bienestar y un mareo constante que lo tenían flotando. Así es, Ramiro no era consciente, pero estaba completamente drogado. Y lo que era peor, lo estaban preparando para hacerle la más grande atrocidad en su vida. Marta lo empujaba en una silla de ruedas. Lo llevaba a una habitación al final de aquella casa. Y al llegar, ahí estaba todo listo. Se trataba de una especie de habitación lista para grabar lo que ahí sucedería. Ramiro fue colocado frente a la cámara de video y con rostro sonriente, con semblante relajado y ojos adormilados, reflejaba esa alegría que lo hacía ver completamente drogado. Cuando Marta se paró junto a él, ya tenía cubierto su rostro. Portaba una máscara negra de piel que ocultaba su identidad, y además sostenía entre sus manos aquel bisturí con el que comenzaría a mutilar a Ramiro. Lo primero que hizo la joven fue quitarle pequeñas porciones de carne de sus hombros, retirándole tiras y tiras de piel, las cuales comenzó a jalar y a desprender ayudándose con el bisturí, tal cual como si se tratara de ropa o prendas. Ramiro fue desollado vivo sin problema alguno. No solo porque el joven al parecer no sentía dolor, sino porque además Marta en verdad que era muy hábil con aquel bisturí. Pero lo que era peor, o al menos más aberrante, es que la mujer de cuando en cuando se acercaba al oído del joven para susurrarle frases de cariño, de amor, de cercanía, estímulo al cual Ramiro increíblemente respondía disfrutando, alegrándose y sonriendo. Aquello no tenía lógica. Aquello no tenía sentido. Porque mientras Ramiro sonreía sintiendo que era querido, que era amado, estaba siendo completamente desollado en vida. El joven no sentía dolor, no sentía tortura alguna de lo que le sucedía. Simplemente disfrutaba lo que él creía era un acto de cuidado y amor. Sin embargo, nada más alejado de la realidad. Porque al final, sin darse cuenta, comenzó a desangrarse en la silla, mostrando un rostro sin piel, lleno de sangre, con los dientes y los ojos expuestos al aire. Aquel joven días después sería encontrado tirado en un lugar del Estado de México. Y el reporte oficial diría que se trataba de un ajuste de cuentas entre narcotraficantes, quienes le habrían hecho esa atroz tortura, esa horrible aberración por una simple disputa entre plazas. Sin embargo, aquello quedaría registrado en otro lado, en lo más profundo de Internet, donde pocos pueden navegar, donde pocos pueden acceder, pero donde hay todo un mercado para vender lo que sea, sin importar que esto se trate de los últimos momentos de vida de alguien que ni siquiera supo que había sido engañado por una extraña mujer, quien aparentando darle ayuda, simplemente aprovechó su ignorancia, su tremenda tristeza, para por una nada despreciable cantidad de dinero, grabar atrocidades y subirlas a lo más profundo de Internet, donde las cosas a veces son muy reales y al parecer nadie quiere ni puede detener.
Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.